uno de los grandes peligros, ser atado al conformismo. Y vamos a irnos ahí a Efesios, el capítulo 5, los versos del 13 al 17. Y la palabra del Señor dice así: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Voy a contar una historia. Y me encontré un sabio por ahí, ¿verdad? Y vamos a ponerlo al sabio ahí. El sabio que va a ver ahí, ¿qué pasó? ¿Dónde está el sabio? ¿Salió el sabio? Pónganle la foto del sabio, por favor. Ahí está el sabio. Cuenta la historia que un sabio quería decirle a su discípulo, ahora ponme al sabio y al discípulo, los dos juntos, por favor. Le quería enseñar por qué razón, por qué circunstancia la gente vive en la miseria, ¿verdad? Todavía no lo pasa, déjalo ahí. ¿Por qué las personas viven en las miserias? ¿Verdad? ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que lo ata a esas personas a estar dentro y vivir en la miseria? En ese conformismo. Y quizás muchos habrán escuchado esta historia, que es la historia sobre la tragedia de la vaca. Así que él quería enseñarle a su discípulo de por qué razón estas cosas estaban sucediendo con las personas. Entonces decidió ir al lugar más pobre de la región y se encontró un caserío, como pueden ver ustedes en este momento, donde vivía la gente más pobre de la región. Y siguieron caminando, buscando, y ellos querían encontrar la casa más pobre de ese lugar. Así que siguieron avanzando, y ya casi al llegar al final de donde ya se encontraba el caserío, se encontraron con una casucha, un poquito nada más, que esa parecía ser la casa más pobre del lugar. Sus paredes estaban sostenidas por milagros, por poco ya se caía. Y su techo estaba tan mal hecho que el agua se filtraba por todos lugares. La basura se encontraba ahí adentro y realmente daba el aspecto de ser el lugar más pobre para vivir. Pero lo más raro de todo esto, que dentro de esa casucha vivían 8 personas. Muévelo un poquito más allá. Vivía el papá, la mamá, y vivían 4 hijos, el abuelo y la abuela. Todos vivían en ese lugar. Sus vestiduras eran rotosas, su aspecto era mugroso porque no se podían bañar casi, ¿verdad? No tenían el dinero para muchas cosas y necesidades que ellos podían cubrirla, y se sentían que estaban en la miseria casi total. Y digo casi total porque algo increíble pasaba dentro de esta familia. A pesar de estar en esa circunstancia, ellos tenían una vaca. No tan gorda como esa, pero una vaca flacucha. Tenían ellos ahí, que aunque estaban en esa circunstancia, la vaca era algo importante para ellos. Y se sentían cómodos en ese aspecto y se sentían mejor que los otros, porque a pesar de los otros ser pobres, no tenían una vaca como ellos tenían. Entonces la vaca era la que le daba el alimento, más una más. Era leche, que poca leche que daba la pobre vaca, por lo menos le ayudaba a ellos a que ellos pudieran mantenerse lo mínimo, la mínima cantidad de nutrición que podían recibir. Pasa el otro más, por favor. Entonces la vaca se había constituido en ese hogar algo muy importante. Todo giraba alrededor de la vaca. Hay que sacar a la vaca, hay que darle de comer a la vaca, hay que ordeñar a la vaca y todo hay que hacer a la pobre vaca. Porque era la única fuente de alimentos que ellos tenían. Esa noche, el maestro, ¿verdad? Decidieron quedarse ahí con su alumno, que andan por ahí. Decidieron quedarse en ese lugar y dormir en ese lugar por esa noche, a pesar de la basura que había todo ahí. Decidieron quedarse esa noche durmiendo en ese lugar.
Al amanecer, muy temprano, antes que todo el mundo se despertara, salieron el sabio, ¿verdad?, con su ayudante, salieron del lugar muy despacito para que nadie los viera, y salieron y se acercaron. Entonces le dijo el sabio, no más por favor, le dijo: mira, te voy a enseñar la lección por la cual te traje hoy. Ahí como que envejecieron un poquito. Y entonces sacó el sabio sacó una cuchilla grande y se acercó a la vaca y le dio un cuchillazo certero que la vaca cayó desplomada y muerta al piso, sin hacer ni un ruido. Sin hacer ni un ruido. Y entonces el alumno, por supuesto, lo van a ver al alumno ahora: maestro, ¿qué has hecho? ¿Cómo es posible que tú hayas matado a ese pobre animal, que es el único sustento para estas personas? ¿Cómo es posible que hayas hecho algo así? Estas personas se van a morir. Mientras él gritaba, el maestro seguía caminando como si nada, no le hacía caso, y siguió caminando. Entonces salieron ellos y se fueron. Un año después, el maestro, nuevamente con el alumno, dice: mira, vamos a ir nuevamente a ese lugar donde nosotros estuvimos y matamos la vaca. Pero ¿cómo va a ser? Yo no maté la vaca, usted fue que la mató, maestro. Yo no quiero ir para allá, yo no quiero ver a esa gente. ¿Qué le habrá pasado? Se han de haber muerto todos. ¿Qué habrá sucedido con esas personas? No, vamos, vente, vamos. Y a regañadientes salió y se fue con él. Pasaron nuevamente por el lugar, las casuchas que estaban ahí, el lugar bien pobre que habían logrado localizar, y siguieron caminando. Y estaban caminando por mucho rato y no encontraron la casucha que ellos habían estado desde entonces. El muchacho enseguida empezó a pensar: ¿qué le habrá pasado a estas personas? Tuvieron que mudarse, tuvieron que irse, la circunstancia tan difícil de haberle matado a sus vacas, la única fuente de alimentación para ellos, posiblemente esté desesperado en algún lugar. Entonces lo que encontraron en ese lugar era una casa que recién habían construido, ¿verdad? Y mientras el muchacho pensaba esto, tenían que ellos acercarse a ese lugar donde estaba la casa, y realmente estaban un poco preocupados. ¿Qué habrá pasado con esta gente? Quizás alguien de mayor dinero pudo llegar a este lugar y pudo entrar y pudo colocar esta casa mejor, y aquellos pobres que estuvieron con nosotros y que nosotros les matamos la vaca, posiblemente tuvieron que irse, y quizás se murieron los niños porque no tuvieron la alimentación que tenían que tener. Pero para su sorpresa, al ver una persona que venía saliendo dentro de la casa, y él se lo quedó mirando como que medio lo reconoció, y era el mismo señor que hace un año atrás ellos habían llegado y lo habían encontrado en la completa miseria. El muchacho se preguntaba: ¿qué pasó aquí? ¿Cómo sucedió esto? ¿Verdad? ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo que esta persona se ve tan limpia, con sus ojos brillosos? ¿Verdad? ¿Cómo pudo ocurrir esto después que le matamos la vaca? El Señor los reconoció y los saludó, ¿verdad? Y sin saber lo que estos dos habían hecho, los invitó nuevamente a entrar a la casa. Y entraron a la casa, y le dice el Señor: mira. Y el muchacho le pregunta: bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí? Yo te vi, estabas en la completa miseria la última vez que venimos, y ahora veo que tienes una casa. Dice: mira, eso fue lo que pasó. El día que ustedes vinieron y el día que ustedes se fueron, por casualidad, me mataron la vaca unos envidiosos del barrio, que tenían tanta envidia que me mataron a mi vaca. Pero fue una casualidad que el día que ustedes se fueron eso pasó. Pero ¿saben qué? Después que se murió la vaca, por supuesto nos desesperamos. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¡No está nuestra vaca! Y dijeron: bueno, vamos a hacer lo siguiente. Limpiaron el patio y sembraron algunas legumbres para cosechar. Resulta que pudieron buscar una segunda fuente de alimento, porque si no, dijeron ellos, si no hacemos algo, nos vamos a morir, igual que la vaca. Entonces se empezaron a sembrar y cultivaron unas legumbres, y para cosa de ellos, la tierra era fértil y comenzaron a tener muchas legumbres. Entonces empezaron a coger esas legumbres y a vendérselas a los vecinos para comprar más semillas y seguir sembrando, ¿verdad? Y salieron muchas más legumbres. Entonces pudieron coger todas esas legumbres, llevarlas al mercado, vender. Y dice que por primera vez en toda su vida, después de tener las ventas de todas esas legumbres, pudieron comprar ropa nueva y arreglar su casa. Dice: tú ves lo que pasó
que la desgracia de la muerte de la vaca fue de bendición para ellos.